Bueno, buenas tardes. En este caso voy a presentar mi paper review del artículo Hybrid Photoacoustic and Fast Super Resolution Ultrasound Imaging de los autores Zhao y sus colaboradores. Bueno, para empezar, brevemente defino lo que es el Photoacoustic Imaging. Este se basa principalmente en lo que es el efecto fotoacústico, en el cual un haz de luz incide sobre un cierto cromófero, que este se va a encargar de absorber la luz y a través de un proceso de expansión termoelástica, pues se van a generar ondas de ultrasonido que van a ser detectadas finalmente por una sonda o un transductor en sí de ultrasonido. Esta otra diapositiva, pues vemos una descripción un poco más cuantitativa a través del efecto fotoacústico, en el cual vemos de que, lo que va a dar el contraste a las imágenes va a ser más que nada el coeficiente de absorción óptica, mu sub a, para generar estos mapas básicamente, por ejemplo, si se incide lo que es un cromófero de hemoglobina, pues morfología vascular o incluso microvasculatura que puede llegar a ser invisible para el B-mode o el modo Doppler. Otro de los ventajas que tiene también el Photoacoustic Imaging es que se puede hacer de manera cuantitativa también, es decir, a través de un proceso inverso se puede llegar a obtener el coeficiente de absorción óptica y que este va a estar directamente relacionado con lo que son las concentraciones del cromóforo en sí y pues con esto se puede generar mapas de concentraciones actuando de tal manera como un tipo de biosensor en sí, más que nada. Bueno, pasando al otro concepto que es Ultrasound Localization Microscopy, o abreviado ULM, pues este más que nada trata de superar el límite de difracción, que como sabemos, el ultrasonido convencional tiene una cierta resolución lateral, que no es infinitesimalmente pequeña, sino que va a ser proporcional a la longitud de onda y al focal number. Eh, y bueno, como sabemos, en la imagen de la derecha, en la figura 7, se ve como un point scatterer genera un cierto point spring function, que va a ser su respuesta al impulso espacial. Y si colocamos, bueno, si tenemos dos point scatterers, pues la salida va a ser, si el sistema es lineal, pues la suma del point spring function de cada uno de los point scatterers, ¿no? Entonces, sabiendo bueno, la imagen obtenida a través de dos point scatters sería la superposición de ambos point spring functions de cada uno de los scatters en sí, pues va a llegar un punto de que cuando estén lo suficientemente cerca, ambos point spring functions se van a sobrellapear y va a ser imposible distinguir entre ambos puntos, de tal manera de que, bueno, esto genera un cierto límite que se conoce como límite de difracción. Y lo que hace el Ultrasound Localization Microscopy es tratar de sobrepasar este límite de difracción utilizando microburbujas que van a ser de un tamaño incluso menor a la longitud de onda. Y esto a bajas concentraciones, de tal manera que las microburbujas están lo suficientemente separadas en el espacio para que, bueno, al momento de hacer la localización de cada una de estas, pues el point spring function de cada una de estas, que se van a actuar como point scatterers, pues no se sobrelapeen en el espacio y al final, y de esta manera, pues se pueda llegar a distinguir el camino de cada una de ellas a través de, bueno, y finalmente traquearlas a través de distintos frames y reconstruir lo que son, bueno, mapas de microvasculatura en sí. Observar un poco más el protocolo que sigue el Ultrasound Localization Microscopy, donde, bueno, teniendo ya la data y el beamforming, se procede a hacer un proceso de tissue clutter filtering, que es básicamente el cluttering, a través de Singular Value Decomposition para poder obtener, bueno, las imágenes del conjunto de frames, obtener la información relacionada a lo que son los point scatters que representan las microburbujas, ¿no? Y luego a partir de eso hacer un proceso de localización de cada una de estas microburbujas y luego un traqueo, ¿no? A través del tiempo, es decir, de los distintos frames para generar lo que son mapa de densidades o mapa de velocidades. Y bueno, dentro de lo que es el proceso de localización de cada uno de los point scatters o de las microburbujas, se utiliza de manera convencional lo que es point spring function cross correlation, en el cual a cada píxel se le va buscando su correlación con lo que es el point spring function, y de tal manera de que, bueno, a mayor correlación, pues se puede llegar a distinguir entre un punto o no, ¿no? Pero, sin embargo, esto necesita bajas concentraciones de microburbujas para poder obtener o poder localizar la mayor cantidad de microburbujas en un solo frame. Y bueno, pasando directamente ya a lo que es el paper review, pues lo que se busca básicamente es combinar ambas metodologías, o bueno, ambos métodos que es el Photoacoustic Imaging y Ultrasound Localization Microscopy. Sin embargo, el problema principal radica justamente en este último método de ULM, en el cual, como se necesitan baja concentración de microburbujas y también se necesitan varios frames para poder cubrir toda la vasculatura, ya que se tiene baja concentración de microbubbles, se necesita harto tiempo, bastante tiempo, más allá de 30 segundos, para solamente reconstruir una sola imagen. Entonces, ¿cómo se puede reducir el tiempo de adquisición, el tiempo de reconstrucción de las imágenes de ULM? Una opción sería incrementar la concentración de microburbujas para reducir el número de frames, pero como había mencionado el PSFSC, el Point Spring Function Cross Correlation, no puede detectar microburbujas a altas concentraciones, por lo que debe haber algún otro método, ¿no?
Aquí ya entramos de lleno al método propuesto por los autores, que es el Sparsity Constraint ULM, en donde, bueno, el primer paso del método, y que sigue también del método, y bueno, que se sigue del método convencional también, es, bueno, a partir de la data de radiofrecuencia, pues aplican una demodulación para obtener la data en fase cuadratura, y luego esta data en fase cuadratura, que ya son los frames en sí, por ejemplo, de V-Mode, lo que hacen es aplicar un filtro de espacio temporal, que en este caso es Singular Value Decomposition. Este proceso se llama decluttering, para eliminar la información del tejido de fondo y quedarse solamente con los ecos bueno, de cada una de las microburbujas. Lo siguiente también fue hacer un modelado del point spring function bueno, de cada una de las microburbujas que actúan como point scatterers, para lo cual los autores utilizaron un modelo gaussiano que lo obtuvieron de manera experimental. Y aquí viene ya bueno, la parte clave del método propuesto, en el cual cada frame representado por B, cada frame ya de Clutterer, se ve como una versión desfocalizada y muestreada de un mapa de burbujas de alta resolución, que es denotada por X, que justamente sería la imagen en el cual cada píxel es de las dimensiones de cada uno de los point scatterers. Y a esta imagen se le aplica un operador H, que básicamente es la convolución con la point spring function, lo que hace que, bueno, cada uno de los point scatterers se difumine, y luego un operador D, en el cual se hace un downsampling a las reales, bueno, para obtener las dimensiones reales de cada una de las imágenes que se trabajaron, bueno, que se obtuvieron experimentalmente, ¿no? Y a esto se le aplica un ruido denotado por W. Bueno, con ese modelo de cada frame de Clutter, la localización se convierte ya en un problema inverso, dado por este problema de optimización convexa, en el cual se tienen dos términos. Un primer término de hx menos b módulo al cuadrado, que este es un término que castiga que la imagen candidata de hx se aleje de la imagen real, bueno, la imagen experimental denotada por b. Y otro término que introducen los autores, en el cual utilizan información física, que es que a priori se sabe que la concentración de microbubbles es pequeña, entonces deberían haber pocos píxeles en un frame ideal X. Este frame ideal X es, bueno, el frame en el cual cada píxel es el tamaño de un scatter. Y aprovechando esta información de que, bueno, este frame X es sparsity constraint, es decir, de que tiene poca concentración de microbubbles, pues añade este término lambda módulo de x1, que básicamente castiga que la imagen tenga muchos píxeles no nulos, es decir, que tenga muchos microbubbles. ¿Cómo se puede resolver este problema de optimización convexa? Directamente no se puede usar el método de descenso de gradiente, porque el segundo término que introdujeron los autores no es diferenciable. Y luego, entonces, para esto se propone un método de gradiente proximal, en el cual al primer término, el término que sí es diferenciable, que aquí es denotado con f de x, sí se le aplica un paso de gradiente, y al resultado de este paso de gradiente, pues se le aplica luego un paso proximal, que va a depender justamente del segundo término, bueno, que justamente para este segundo término, que es el módulo de x1, el paso proximal va a ser justamente este operador de thresholding shrinkage operator, que dado un cierto threshold alfa, bueno, denotado aquí por alfa, a cada componente del input de este operador se le aplica bueno, digamos, un filtro, el cual es el máximo entre este componente menos el threshold, y respecto de cero, ¿no? Entonces, lo importante para nosotros es que este algoritmo puede manejar muchas burbujas solapadas dentro de una misma point spring function, algo que el point spring function cross correlation, el método convencional, no puede hacer en sí. Y aquí ya entramos de lleno a lo que son los resultados del paper. Como podemos ver, la figura 1 del artículo se resume de esta manera, en que cada ciclo de imagen primero se adquieren los datos ultra rápidos para el CSULM, a lo que es un frame rate de 500 Hz durante unos 0.5 segundos a 1.5 segundos, y luego el photoacoustic imaging durante 0.2 a 0.3 segundos. Eh, bueno, el conjunto de frames obtenidos de ultrasonido pasa por el cluttering, y luego pasa por la reconstrucción utilizando bueno, el Sparsing Constraint ULM, y luego pasa lo que es bueno, ya la reconstrucción directa de la imagen. Por otro lado, el conjunto de frames obtenidos para el photoacoustic imaging también pasa por una descomposición espectral para poder obtener las concentraciones, en este caso, de oxígeno, que fue el analito en cuestión que se quiso observar. Bueno, y en los resultados de simulaciones, pues se obtuvo lo que se esperaba, básicamente, que fue que la identificación de microburbujas fue mucho mejor a altas concentraciones de estas por parte del Sparsity Constraint, bueno, el algoritmo de Sparsity Constraint respecto del PSFSC, en el cual esta fue capaz de identificar 92% a lo que es una imagen con 100 microburbujas muy, muy condensadas en la parte A. Y en la parte B, pues se ve como aumentando la cantidad bueno, la concentración de microburbujas, pues
el algoritmo de PSFSC es incapaz de detectar gran cantidad de estas microburbujas que están dadas bueno, por estos puntos rojos. En cambio, los puntos blancos son bueno, las microburbujas que fueron detectadas por cada uno de estos algoritmos. Entonces, se ve como en la parte de abajo de la figura B, el SC sí fue capaz de detectar gran cantidad de estos puntos, bueno, de estas microburbujas dadas por puntos blancos, ¿no? Hicieron estudios in vivo en lo que es la pata posterior de un ratón con 1.5 segundos de data acquisition time. Y se puede ver como el mapa vascular es mucho más denso y nítido en el Sparsity Constraint ULM que en lo que es el PSFCC, dado que a un mismo número de frames, ¿no? Entonces, y se utilizó como una cierta referencia al Power Doppler para poder, bueno, diferenciar entre cuál imagen tiene mayor nitidez y cuál no. Y en la parte D, pues se puede observar que el tiempo de adquisición es de 1.5 segundos para el SSC ULM frente a los 32.5 segundos que utiliza el PSF ULM, pues PSFCC, para poder básicamente rellenar todas estas, bueno, rellenar la imagen de microvasculatura. Bueno, también se hicieron estudios para poder demostrar la eficiencia de la modalidad Dual PA-ULM, en el cual en la imagen A podemos ver de que bueno, se inyectó una sustancia fluorescente ISG que va a ser justamente el cromóforo para el PA, para el Photoacoustic Image. Y esta sustancia justamente se dirigió a lo que son los poplital lymph nodes de un ratoncito, que se puede ver en la imagen A. Y luego en la imagen B se observa justamente bueno, una reconstrucción 3D a través de ultrasonido convencional de lo que es la zona, bueno, de uno de los poplital lymph nodes, que va a ser objetivo para poder utilizar el dual PA o el M. Que en la imagen C se puede ver como a una data acquisition time de 0.3 segundos, pues se puede obtener ya justamente la forma de la poplital lymph node ubicada justamente en esta zona dada por la reconstrucción de ultrasonido 3D. Y luego en la imagen D se puede ver la reconstrucción de la microvasculatura que se tiene alrededor de este poplital lymph node en la misma zona del ultrasonido, bueno, que se reconstruyó del ultrasonido convencional, ¿no? Y de esta manera, superponiendo ambos métodos, pues se puede obtener justamente esta imagen que justamente con data acquisition time de 1.8 segundos, que es básicamente la suma de ambos data acquisition time de ambas modalidades, pues se obtiene una imagen en casi tiempo real de básicamente el poplital lymph node del ratoncito recubierto de su microvasculatura. Los resultados se centran en el riñón, donde el movimiento es un problema serio. El SC, el ULM, se utiliza con ventanas de adquisición cortas, de alrededor de un segundo, es decir, aproximadamente un ciclo respiratorio, que ya produce un árbol vascular nítido, como se puede ver en la imagen A. Y las adquisiciones más largas acumulan movimiento respiratorio y cardíaco, generando imágenes un poco más borrosas, incluso después de la corrección. En cambio, el PSF-ULM necesita justamente esas adquisiciones largas para recoger suficientes burbujas porque es intrínsecamente más sensible al movimiento que un SC-ULM rápido. En resumen, este trabajo presenta un nuevo framework híbrido fotoacústico y ultrasonido de super resolución, el ULM, que reformula justamente este último como un problema inverso de optimización, introduciendo lo que es un nuevo término que bajo un cierto principio, bueno, una cierta suposición física, pues llega a acelerar mucho más el proceso de reconstrucción de la imagen, haciendo que tanto la adquisición PA como la ULM sean lo más rápido posibles y que de tal manera actúen en tiempo real entre sí o de manera síncrona entre ambos. Esto permite trabajar con densidades de microburbujas mucho más altas y reducir el tiempo característico de adquisición en aproximadamente 1 o 2 órdenes de magnitud respecto al PSF-CC, que es el método convencional para la reconstrucción de ULM, manteniendo una resolución efectiva de unos 35 a 40 micrómetros aproximadamente. Combinado con el PA de multilongitud de onda, el sistema entrega mapas con registrados de arquitectura microvascular, flujo, oxigenación y captación de contraste in vivo. Y esto en conjunto pues es un paso fuerte hacia una imagen dual PA-ULM práctica para estudios preclínicos de microcirculación y función de órganos. Referencias que utilicé. Muchas gracias.